Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a toda la amable audiencia. Como todos los viernes, aquí estoy, Jennifer Orozco, en este gran espacio de la EPSI Anas Guayú. Y bueno, hoy nuestro tema es hablar sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, celebrado cada año el 24 de marzo. Fue en esta semana entonces cuando el mundo, Colombia y por supuesto en La Guajira y Maicao conmemoramos esta fecha que acentúa la urgencia de poner fin a la tuberculosis. Y es que esta enfermedad silenciosa es la más letal del mundo. La tuberculosis sigue cegando la vida de millones de personas. El lema de este año es: sí podemos poner fin a la tuberculosis. Comprometerse, invertir, cumplir. Es un llamamiento audaz para la esperanza, y por supuesto la EPSI Anas Guayú trabaja arduamente día a día para poder contrarrestar, evitar, prevenir esta enfermedad en nuestra población afiliada. Por eso pues hoy queremos hablar más del tema y tenemos como invitada a la jefe de salud pública. Ella se llama Vivian Ureña, quien nos contará el panorama del departamento de La Guajira, cómo está Maicao frente a las cifras de esta enfermedad y cómo se puede prevenir. Bienvenida, jefe Vivian, a este espacio. Watamar muy pushwa. Anaya otsihoru so kakate hauha pa intente puts que estun trabalha que hoke puts. Otam sitio togo estun EPSI ka Anas Guayú. Hokai kat 24. Nkari ka shika março. Kari suru makat pushwa te kamusona. Kahamui te wane ayuri mus manoi kaisai ainkari sai Guayú mayen pastuma. Wane wattasari Guayú okta kat suru makat pushwa stum hotra kamusona ka mauriya wattamaisari mus te puts na torna terca nos pureiro so huia kata eso ne puts wa mãe wa pushwale anaka haya anas wahala herite kamusoinaka hir ka pa mãe iketa pa he mãe que hirle wayu kanain kan herut ka pa pura wahala herite ya wata pa ka nai hia kan wane oi ruku TPSI kanas wayu esa ka horo trakari de ka 24 kari março senai yoto senai akha senai ai karera nai no wayu que na pusho na ka pura intenai en wane RG Guayú. Anu wama te jefica de salud pública Vivian Ureña y ashan kwamo akahan que hamu squat potrayuri que surut woman ka wahir otamsia squat que wanure ka hamu squat papuaste hante sa muy ka wotorhia. Jefe Vivian, iniciemos. ¿Qué es la tuberculosis y su comportamiento estadístico en el departamento de La Guajira a la fecha? Casa hoy te camos hoy na cana y hamos squat o tahamos en squat pesu woman herra mai oxos tuma herra Guayú o taka ya sulu woman Guajira mauna ya. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Mi nombre es Vivian Ureña, soy la jefe de salud pública de la EPSI Anas Guayú. En el día de hoy, pues, en el marco de la conmemoración del Día de la Tuberculosis, quiero
hablarles un poco con relación a la pregunta que me acabas de hacer, qué es la tuberculosis y cuál es su comportamiento. Entonces quiero contextualizar un poco. En el comportamiento epidemiológico, a corte de semana 10 del 2025, se notificaron alrededor de 144 casos a nuestro sistema de información Civigila, con una incidencia para el departamento de 13,6 por 100.000 habitantes, siendo Maicao y el municipio de Riohacha los que mayor aportan el número de casos para tuberculosis. Específicamente, aporta la tuberculosis pulmonar un 13,2 por 100.000 habitantes. La EPSI no ha sido ajena a este flagelo. Para el 2024 cerró con 233 casos, de los cuales 36 fallecieron, y en lo que va corrido de 2025 el reporte a corte de semana 10 es de 37 casos con 8 fallecimientos por la enfermedad. Quiere decir que tenemos una tasa de incidencia de 11,10 por 100.000 habitantes, que si bien es cierto que está por debajo de la tasa departamental, sí nos muestra una curva con tendencia al incremento, es decir, a la alza, al aumento. ¿Qué es la tuberculosis? Entonces es una enfermedad contagiosa producida por una bacteria conocida como bacilo de Koch, que afecta pues a toda la población en general, no le importa el sexo, la edad, la condición económica ni el grupo étnico, y puede afectar cualquier órgano. Preferiblemente para esa bacteria son los pulmones, que provoca su destrucción. Es una enfermedad curable, pero puede causar la muerte si no se diagnostica y si no se trata a tiempo. Anu asaka estuhefka Guatemala muy Guatemala anaya otsetanuria Vivian Ugreña mosiaka horo anu ta eta suru anaswayu hop na nachaha wakweptro wanur hout kalmai kanan kalwayu hema una ya sau pa hoskira hanete skari ka suru makat pushu otrkamusoinaka hukuai pata eta waka mre ushat mainta kahan tumai wane wa hukua te casa kali suru omma sopna tro wanur kamasiaka Guatemala wayu te aukta karutum anu wane kararokta kahna sau semana por no huya que 2025 kahna achiki juru 144 wayu kanan katruanurika otamsi akhes wan karota Civigila hanuria hir kanhamai juru womai wahir es poros apunaimai wayu hanai he 100 juru wane ma ya arana kamai aru shamaiko smariwacha karu mauriam shi musiakat te 13.2 wayu kanan katra wanureka TPSI kan no watarun suri mautra wanureka suru so huya que 2024 esa 233 wayu kanan katra kamusoinka octus 36 otaho mauria sina 2025 sina hoto semana por abnayet que parpa haya 8 wayu amuro karmauria hanai het 37 kari romauria suru woman suru yawahir hamar otra kasman sina ayat intu wanure kamache wachiru wane wakua maya he pari renjisuru tu woman ka ayat siane no tasuna kaswate kamusoina wan kamusoina wanure mo cherusat tu wai kanan kar tuno yare he yara no ni centra mar oxwayu tum que pisa sehia tuhan hawana nani wan wayu antana mar que pistu wanure ka no kataran huri no watalon huri herut kapa tuhan haw wan wayu moi huni repahia kana muste enfermer La EPSI Anasguayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. EPSI Anasguayú, sotu sanjia kana irwane werku que pide que ni yasuru gomma pushware y aguanaha kana kararoxe aguanaha kana kachuete wane werku iketa puso casa ihakat pura herut ka pasuru moin te oficina kariru herut ka hanai hiao tenentau hir kan tamoy hitana te hanuri puro tu sistema de salud puro woma en Colombia hanai que moin TPSI kat Anasguayú. Continuamos a esta hora con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anasguayú, hablando de una fecha tan importante como fue la conmemoración mundial de la prevención de la tuberculosis. Jefe, ¿cuánto dura la tuberculosis? ¿Cuánto tiempo dura la persona con esta enfermedad? Buenas akira katsumi jefe kawatamar. Hermay sura en otra camuso en la Cincinnati Guayu o hamos kwai paparahana. En relación a la pregunta que me realizas, ¿cuánto dura la tuberculosis? Pues realmente el tratamiento para la tuberculosis activa dura de 6 a 9 meses y se toma con antibióticos. La duración del tratamiento depende de varios factores como la edad, el estado de salud, la resistencia a los medicamentos y la ubicación de la infección.
Es importante que tomemos los antibióticos por el tiempo indicado y bajo la supervisión médica, ya que al suspender el tratamiento antes de tiempo puedes hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a los medicamentos. La tuberculosis se puede prevenir y curar. La tuberculosis suele tratarse con antibióticos y puede ser mortal si no se trata. Y lo más importante, es un medicamento que es totalmente gratuito y que si la persona es juiciosa, si el paciente se adhiere totalmente al tratamiento, prácticamente mejora sus condiciones de salud y además recupera peso, desaparecen los síntomas y deja de ser contagioso a la sociedad. Es posible que algunos medicamentos generen mareos y molestia, principalmente digestiva, pero eso se va a tratar adicional con el personal médico que va a hacer el acompañamiento de manera integral, porque todo paciente con tuberculosis debe tener un abordaje totalmente integral para que nosotros podamos garantizar la mejoría de ese paciente, pero que no abandone el tratamiento. Debe terminarlo y de lo contrario, si lo abandona puede presentar recaídas graves y podrá generar resistencia a los medicamentos. Es importante comer bien, mantener la casa limpia y ventilada. Anore hanekte enfermera que hipa he Mauria te tuberculosis o tercamusoina katsumaka te sura en katsenen si haiwayu senai ai pirros ne mikiet satkashi pero uno se chiro no kuai pan wayu kana hinto irenia wayu mreunia mayen renier hon wanu sa to hetro wanu que no mai senai shanai o unos chiro sura na hi haiwayu ka otro manuel este asao chayu que soso wayu stuma se mayen que soso wayu stuma man kapansa escuai por estoy escuai para asus que tremira luska anech chiwayuka mar man que no ir no encima no ore chana sir esto wanureka waneya no huran tu tremira luska cerro na wopu skaman katsan het wanureka chukwai por chukwai snap sen tanya es por sir henbi matsan het mai het katsan que mai netro wanureka skaman no sketta tendra uno kaptun kausis mai tundro uno katka pure renon pahar herren situ uno ka mauria he hace rostun pansa en cuaipa etcétera ho sut centra uno ka tremira luska por erumi maria wech tuma i het por tuma okte chiham he ha ka kana intenken wayu ni mira patra emira luska nsapa tremira luska anai hachka kania rostun tu cuaipa tuma wa pansa en totaketta ten het pushwa tsmakata spu ikariru terho wanureka no re pansani no re chpi anai so kuaro hat kai mana karmai no kura hante ama por anai chimpi katon tempo. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se transmite de persona a persona a través del aire. Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Si estás sintiendo estos síntomas, acude a tu IPSA primaria para recibir el tratamiento adecuado. Recuerda, es gratuito. Un mensaje de la EPSI Anasguayu. Tocamos hoy na munakat. Bueno, wanur tunus nai he watasari wanur sile roso soso. Terra munkaer wan wai kanani himkatro tunus etcétera. Hai mahirai hana kecher hai hana hiwanepi. Kasawai hirun wai shonuri aira nuru wan pa matsan renai otamsia shaka hekna wan kanu shure pehe wa warat shwai reni sawai. Hirut kamata nanchi erhe ke pehe kadnai IPS munakat hiya kan wane wai ruhua. Terra Maria para sarhamai. Soto hai hiya kan to wayakan acha ira shiwa kuat purana. Bueno, vamos llegando a la parte final. Nuestra invitada, la jefe de salud pública de la EPSI Anasguayu. Jefe, queremos preguntarle cómo podemos evitar para no contagiarnos de tuberculosis. Bueno, esa kira que chiro asumo otro jefe. Hamu hata koi pues tai mahan. O wai mahan wayakan suri wotu entrecamos hoy naka. Hamu en tu acuerdo. Es importante tener algunas medidas de bioseguridad. Cada vez que una persona tosa o estornude, se debe tapar la boca y nariz con un pañuelo. Si tiene que escupir, hágalo en un papel y bótelo de inmediato. Recuerde lavarse las manos, abra las ventanas de su casa, mantenga los espacios ventilados y facilite el ingreso de la luz. Esto va a permitir que las bacterias mueran y que no queden en el ambiente. Para la parte de prevención a los menores de edad, a los recién nacidos, si una mamá tiene tuberculosis y está dando pecho o lactancia materna como lo conozcamos, debe cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o tapabocas y evitar toser sobre el bebé. Debe cumplir con el tratamiento, es la mejor ayuda para no contagiar. Solo las personas
que no se toman su tratamiento son las transmisoras de la enfermedad. Debemos proteger a todos nuestros niños y más aquellos que tienen contacto con personas enfermas de tuberculosis. Todos los niños recién nacidos se les debe aplicar la vacuna contra la tuberculosis, que es la conocida BCG. Los niños que viven con personas con tuberculosis o reciben visitas de personas que estén enfermas o en tratamiento deben llevarse a la institución de salud para hacerles su tratamiento o pruebas diagnósticas primero para poder determinar si tienen o no tienen la enfermedad, y si están presentando pronto síntomas, no les ven mejoría como fiebre prolongada o tos por más de 21 días, es importante llevarlos a la institución de salud y que sean examinados y se aclare si realmente están enfermos o no, para poder así suministrar el tratamiento. Recuerda que juntos podemos poner fin a la tuberculosis. Ano ka na kef ka si pa he hot putch na ka hama trawana de ka to tunus mar na he troi ka na ka tia o tam si hamun tu ko por wine hai holi wat to wai shono ka sono holi sheu holi shokorostuna o taura him ta ka wane kurur pañer to hama na ka holi no tu no wane ru swala kan sain ken to hok ta to wane de ka sain ken to hok ta ka tu na ka mo se he han chu ayu shono ir hi ka na ri truwana de ka ho ta no pa ma ho to ho hi pi quiero tirar nuara le chica caigo su taiwa tartra ventana carir puato carir pushwai urei otra pieka ta tu wanure ya las capado sobre no to na te pichka no to na tun kira ganama mateha hoi wa to wanure ka par musiaka tu kamu soinaka Eron wayu eke hemeyur kamu soinare o hana irwanare ka hana chuher no sheu hay no hono no uta hechi hintochon ke cherria ke imatar hashia o tahtar himata una show no hono surya no tuncho uke isona chuher ni heya sut hay sa hia kana irwane wa ruku na wayu kana rut kapa hirher mayen ka ton wayu ton kana heno wayu kana ki twanare ka no li sherher ayat chishunuri ayat shono wanepi o tamshi na te pichkana tu shinara yu kana iruna nai na mahaya ni kan ke iruma yen kan masese na main te piche no uyu kana tanso ne makuna bese ke honori pura titra kamo soinaka surya ho na puro watta kai na nais motso yu no wai hita putaka wani ke ino ni sna tan wayu mre uyu pashit pura hat ke kamo soinaka masese potchama honore hu te harap na na me wayu e ke kana ni trwanure ka hai man te piche kana hai ma hiya kan suri ho tun hiriri no usho ne te piche kan shuno irwane pi ma wa mo shono nori huni ramata huru monterher le peheker henai ma portehani au hai na intentera ana yono na sha portehani au na naire to wanere ka nori na na shono irene mosenai como guatama. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anasguayú. Muchísimas gracias a usted, jefe Vivian Ureña, por acompañarnos, por darnos una información tan precisa y detallada que nos deja bien claro qué hacer para prevenir la tuberculosis. También a Reinaldo Ipuana, por supuesto, nuestro compañero en la traducción en Guayunaiki, para que todos nuestros oyentes, afiliados que se encuentran en toda la zona rural puedan escuchar y quedarse con esta información tan valiosa. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo viernes. Que Dios les bendiga y tengan un feliz fin de semana. Anaya otsehoro homo pushwa yu ashi ala tushi ala kana pente potchka grupo hota wala ka hutke potch tuntu yoto kostuntu EPSI kana su anaya otsehoro tra jefika Vivian Ureña sa kuente homo hamo iskuet pon wayu kana inkat kamu soina o tamo tu kuet pi pahe o tamo hana hai mai suru tuntu wano le soto hai hiya kana to wayakan acha hai ra shu kuet pa purana.